El segundo elemento que tenemos que calcular nosotros para poder a la final usar la fórmula de tensión o calcular el esfuerzo que hay en cada eslinga para determinar diámetro de eslinga y grillete es el peso efectivo. El peso efectivo nos permite a nosotros, al multiplicarlo por el factor angular, obtener la tensión. Entonces, viene una pregunta interesante. Viendo esta carga, ¿qué lado pesa más? ¿Y por qué? Algunos pudieran sentirse tentados a decir que el lado A es más pesado porque simplemente es más grande. O algunas personas dirían que pesan lo mismo por el centro de gravedad. Pero la realidad es que esta es una carga no homogénea. ¿Ok? Las cargas homogéneas son las que tienen el centro de gravedad simétrico. Entonces, yo les puedo decir a ustedes que el lado que pesa más es el lado B, porque en el lado B está el 65% del peso, que son 6.500 libras. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo obtuve yo esa información? Ok, vamos a aprender entonces. Las fórmulas que vamos a utilizar para este ejercicio son la regla de 3, donde si A es B, C, ¿cuánto es? Entonces, esto no es más que multiplicar C por B y dividirlo entre A. Una regla de 3. Pero además vamos a utilizar la fórmula de distribución de peso, que significa el inverso de la distribución de la distancia. ¿Ok? Seguimos. En este caso, para poder iniciar el ejercicio, lo primero que debemos determinar es el total de la distancia. ¿Ok? 7 pies más 13 pies o 13 pies más 7 pies nos dan 20 pies. 20 pies es el 100% de la distancia. Entonces, aplicando la regla de 3, si 20 es 100%, 13, ¿cuánto es? Entonces agarramos y multiplicamos 13 por 100 entre 20 y nos da 65%. Aunque allí está desarrollado también para el otro caso, si ya tú obtuviste 65% en uno de los cálculos, por defecto, por descarte, lo que falta para 100 son 35. ¿Qué indica el resultado? El resultado indica que el 65% de la distancia está en el lado A y el 35% de la distancia está en el lado B. Resulta que ahora vamos a aplicar la distribución del peso y la distribución de la distancia. Nosotros acabamos de calcular la distribución de la distancia y ahora vamos a invertir esa distribución para que nos dé la distribución del peso. ¿Qué significa esto? Simplemente que vamos a cruzar los resultados de distribución de distancia y ahora acabamos de obtener la distribución del peso, que no es más que el 65% del peso está en el lado B y el 35% del peso está en el lado A. Nuevamente vamos a aplicar reglas de 3, pero ahora para calcular la distribución de peso. O lo que a final de cuentas será el peso efectivo. Si el 100% de la carga son 10.000 libras, 65% ¿cuánto es? Aplicamos la fórmula y obtenemos 6.500 libras. Y por defecto, si el total de la carga son 10.000 libras, lo que falta para llegar a 10.000 son 3.500 libras. ¿Qué significa? Que el lado A pesa 3.500 libras y el lado B pesa 6.500 libras. Ya con ese dato del peso efectivo, solamente haría falta calcular, si existieran las eslingas, el factor angular y multiplicarlo por ese peso efectivo para obtener tensión.